SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy entrega doble. El futuro de las pensiones. Se sienta aquí la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y un presidente y dos destinos. Estados Unidos se derrumba, la Unión Europea se dispara. Las televisiones hoy están abriendo en Estados Unidos con esto, la sangría bursátil que dejan 3 meses de Donald Trump. Los mercados empiezan a temer una recesión en Estados Unidos. Trump parece estar hundiendo las bolsas que han cerrado su peor trimestre desde 2022. The Dow is down more than 2%, around 900 points today after Trump, in an interview on Fox News, refused to rule out a recession. Trump prometió que si se le escogía a él, la bolsa se dispararía. Es más, amenazó. Y si se vota Biden, la bolsa se va a hundir. Lo dijo en su debate electoral. They said the stock market will boom if I'm elected. If he's elected, the stock market will crash. Pero ha pasado justo lo contrario. No es exactamente lo que Trump prometió, es justo lo contrario de lo que Trump prometió. Ha dejado en 3 meses el mayor agujero bursátil desde el tercer trimestre de 2022. El Standard & Poor's, el índice más amplio en Estados Unidos, ha perdido casi un 5% en un trimestre. El Dow Jones, el índice industrial, ha caído un 1,5%. Pero es que el Nasdaq, el índice tecnológico, ha perdido un 10,4% en 3 meses. Es salvaje el cráter económico que está dejando Donald Trump en esas bolsas 3 meses después, con 3 meses después un cambio de versión. Ahora, cuando a Trump, quien prometía voy a disparar los mercados, se le pregunta por los mercados, la respuesta es: el presidente no es responsable. Does the president think he bears any responsibility for the turmoil in the stock market this week? Look, the president is unwavering in his commitment to restore American manufacturing and global dominance. Diciendo, él está centrado en garantizar la dominación mundial por parte de Estados Unidos. Trump prometió además de disparar los mercados, que iba a contener los precios y que iba a empujar la economía. Lo hizo el día 1 de su mandato. Y lo que ha pasado también es justo lo contrario. Los precios se han disparado por los aranceles. Goldman Sachs estima que la subida, que ya es del 2,8%, va a llegar al 3,5%. Y la economía se ha frenado, y Goldman Sachs estima que las probabilidades de recesión son ya del 35%. De nuevo, preguntado el gobierno americano por esto es exactamente lo contrario de lo que ustedes prometieron, los portavoces de la Casa Blanca dicen, bueno, the numbers that we see today, the numbers we saw yesterday, the numbers we'll see tomorrow are a snapshot of a moment in time. Bueno, los números que estamos viendo no son los que reflejan el futuro, sino solamente una situación presente muy concreta. Y dicen, la responsabilidad es del desastre que dejó Joe Biden. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Lo que tenemos es exactamente lo contrario de lo que Trump prometió. Trump prometió que la economía americana iba a ser la número 1 y más, decía. We're going to be number 1 plus. We'll do numbers that nobody will really see before. And when that happens, prices are going to start coming down. Hoy las bolsas cierran peor trimestre en 3 años. Hoy el Nasdaq cierra con una caída del 10,5%, con todo el mercado dando la espalda a esa supuesta idea, la de que América ha vuelto. America is back. Americans have given us a mandate for bold and profound change. Every day my administration is fighting to bring a future that Nvidia y los valores tecnológicos que apoyaron a Donald Trump, todos esos valores se están viniendo abajo. Nvidia ha caído un 25% en un trimestre. Tesla ha caído un 36% en un trimestre. Tesla ha pasado de ser el milagro bursátil a vivir esto.
su presidente Elon Musk de hacer el saludo fascista y de saludar a Alternativa por Alemania a confesar que sus compañías están perdiendo ventas porque está en el gobierno y porque defiende ciertas posiciones. My companies are suffering because I'm in the government. You just pointed that out a moment ago. Right. Do you think it helps sales if dealerships are being firebombed? Of course not. And Tesla customers are being intimidated all over the country and all over Y Europe. prometiendo que no se va a dejar intimidar. Lo que tenemos en cualquier caso es una caída de Nvidia, 25%, una caída de Tesla, 36%, y una caída de Apple, Microsoft de más del 10%. Where the stock price had gone in half. And he was overjoyed. Y a partir de aquí, una factura. La están pagando todos los que empujaron a Trump. Los ahorradores en bolsa están viendo desaparecer esos ahorros. Y los grandes magnates están viendo desaparecer sus fortunas. De hecho, todos estos grandes nombres se han convertido en los ricos que también lloran. Americans have given us a mandate for bold and profound change. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y durante su toma de posesión, Trump prometió, de hecho, a ese grupo de milmillonarios que la era dorada de Estados Unidos empezaba justo ese día, el 20 de enero. The golden age of America begins right now. Pero desde entonces las empresas de esos magnates han perdido en bolsa 1 billón con B, 400.000 millones de dólares en capitalización, el equivalente al PIB español. La sangría uno por uno es la siguiente. Elon Musk, who is in the gallery tonight. Elon Musk ha visto evaporarse de su fortuna en torno a 150.000 millones de dólares por el desplome de las acciones de Tesla, de las que se calcula que tiene en torno al 15%. El top 2 en esta sangría lo firman los 29.000 millones de dólares que ha visto esfumarse Jeff Bezos en poco más de 2 meses. Hay que recordar que además de ser el dueño de Amazon y de sufrir el desplome en bolsa del 12% de esta compañía, Bezos regó de financiación la toma de posesión de Trump y compró el Washington Post en un claro guiño al presidente. Zuckerberg de Meta ha perdido en torno a 5.000 millones de dólares según cálculos de Bloomberg, lo mismo que ha sangrado la fortuna de Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton, desde que Trump es presidente. Y 22.000 millones de dólares menos tiene Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, por la caída de Alphabet en los mercados. En total, una sangría de 200.000 millones de dólares en las cuentas de aquellos que aplauden al presidente de Estados Unidos. Al otro lado, aquí, en Europa, lo que se ha hecho grande es la bolsa europea. Mientras Estados Unidos se estaba desangrando, la bolsa europea ha ganado un 7,2%. Es uno de sus mejores trimestres. La bolsa española, ojo con esto, ha ganado un 13,3%. Es la bolsa europea más rentable de todo el trimestre en todo el continente. España es lo más rentable. 13,3% sube España, 12 prácticamente, un 11,3% sube Alemania y un 5,5% sube la bolsa francesa. Así que Donald Trump, que iba a hacer América grande de nuevo, está haciendo grande, grandísima a Europa. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition. Y esa frase y este eco, ¿puede entrar Estados Unidos en recesión? Parece estar pesando en los mercados. Jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Hagamos balance. Estados Unidos cayendo, Europa subiendo, ¿es algo sostenible? No, es simplemente un ajuste de esa brecha tan enorme que había en valoraciones, en expectativa y en posicionamiento inversor. Lo que hemos visto básicamente es que los inversores internacionales, especialmente los hedge funds, estaban muy largos de Estados Unidos, sobre todo sus tecnológicas, y muy escépticos sobre el futuro, no solo de Europa, sino también de China. ¿Qué perspectiva tiene ahora Estados Unidos? La bolsa americana está descontando, hoy dice Goldman Sachs, un 35% de probabilidades de que entre en recesión. ¿Qué perspectiva tiene aquello? Bueno, el crecimiento de beneficios va a seguir siendo muy robusto. Solo con lo que aportan este año las tecnológicas, las financieras,
las farmacéuticas vamos a estar muy cerca de crecimientos de beneficios del 8 o 10%, las valoraciones se han ajustado, así que nosotros esperamos que acabe rebotando, que acabe el año por encima de los niveles actuales y que a partir de ahora tenga un comportamiento más en línea con Europa. ¿Y Europa? ¿Qué perspectiva tiene Europa a partir de ahora? Bueno, una economía que va a recuperarse, sobre todo con el impulso de Alemania, que va por fin también tener un crecimiento de beneficios más positivo, con unos inversores internacionales que van a fijarse más aquí, y lo que dependerá muy a corto plazo es de qué pase con los aranceles, y es posible llegar a una solución negociada o sufrimos un impacto negativo por esta vía. Mañana vamos a tener ese Liberation Day, dice Trump. Los economistas están diciendo Demolition Day. Mañana es el día de los aranceles. El oro está siendo el refugio de todos los que tienen miedo, y son muchos los que tienen miedo. El oro ha llegado a un máximo histórico, vale ya $3.128 la onza, es una subida del 20% desde que llegó Trump. ¿Esto sigue? Esto sigue porque, sobre todo en esta tendencia de desconfiguración del orden internacional, uno de los principales compradores están siendo los bancos centrales de los países emergentes, que ya no confían en Estados Unidos, ya no confían en su deuda pública como un refugio de balas. ¿Y eso significa que el oro puede, 20% ha subido, subir todavía más? Bueno, está completamente alejado, separado de los fundamentales que tradicionalmente habían movido su cotización, costes de extracción, tipos de interés, etcétera. Así que es posible una corrección incluso bastante profunda si el clima internacional se calma, pero a largo plazo va a seguir siendo una reserva de valor y un activo que diversifica las carteras y que hay que seguir teniendo en cuenta. Y un refugio, desde luego, ante el miedo. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hoy, cierre de trimestre, hoy Europa despega, hoy bofetada histórica en las bolsas americanas. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. A mucha gente joven ya la han convencido de que no va a tener pensiones, y entonces, como no va a tener pensiones, ya no se manifiesta. No es una cuestión solo de los mayores. Lo que pasa es que las pensiones no solo es tenerlas, sino que sean dignas, es como el salario. Y hoy no es pensiones aquí en Hora 25 de los negocios. Mayores. Lo que pasa es que las pensiones no solo es tenerlas, sino que sean dignas, es como el salario. Y ya no es cuestión de trabajar, porque es cuestión de que trabajen y te paguen bien. La AIREF, la autoridad fiscal, dice no es necesaria ninguna medida correctora. Las pensiones están yendo bien. Ojo, de momento, dice la AIREF. La regla de gasto en pensiones se cumple, pero no podemos descuidar la sostenibilidad, puesto que la dinámica y la evolución prevista del sistema de pensiones no ha mejorado a pesar de que se cumpla la regla. Vamos a leer primero qué es lo que dice la AIREF, porque lo que dice para empezar es esto. De momento se ha cumplido, pero dice también lo que viene por delante puede incluir mucho desajuste. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. La AIREF constata que no se dan las condiciones que obligan al Gobierno a tomar medidas de ajuste en el sistema de pensiones ya. Calcula que las reformas que se han aprobado desde 2020 han incrementado los ingresos del sistema en una cuantía anual que equivale al 1,4% del PIB. Y aunque el gasto en pensiones también ha subido, el mayor crecimiento de la economía hace que no se entre en los niveles que obligan a actuar. Aún así, como escuchábamos, dice AIREF que no podemos lanzar las campanas al vuelo porque la sostenibilidad del sistema no ha mejorado en los últimos años. De hecho, sus cálculos avisan de que si no se toman medidas, el peso del gasto en pensiones en el PIB crecerá hasta 2050 en 3,4 puntos más de lo que calculaba hace 3 años. Y eso obligará a detraer recursos de otras partidas, dice AIREF, para financiar las pensiones. La institución vuelve a reclamar, no solo para las pensiones, sino para el conjunto de las cuentas públicas, un plan de ajuste a medio plazo. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elma Saiz. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Somos un gran país. Por ahora, ¿esto está cumplido ya? ¿Somos un gran país o somos un gran país por el momento? Déjeme que le pregunte por esto, por las pensiones. ¿Se han salvado los ajustes en pensiones o se han salvado solo por ahora? El primer examen que ha pasado nuestra reforma de pensiones, lo ha pasado con éxito. Nos han mirado, Javier, una autoridad independiente, la comisión, nos han mirado, nos han analizado, nos han hecho una radiografía que va desde el pelo de la cabeza
permíteme la expresión, hasta la parte final del pie. Y en esa radiografía el examen ha sido un éxito. Vamos en la senda correcta y estamos haciendo bien las cosas. Por eso te decía que somos un gran país, que protegemos a la ciudadanía, que garantizamos las pensiones, la revalorización de las pensiones por ley, que avanzamos en derechos y que además tenemos un sistema de pensiones que es sostenible. Pero la IREF dice muchas cosas. Dice, si el gasto sigue así, si por lo que fuera pincha el crecimiento, esto entra en desequilibrio y el crecimiento parece ahora mismo que va a menguar. Y dice algo más, dice, en fin, la sostenibilidad está en cuestión a largo plazo, año 2050, está diciendo. Tenemos un problema, superada esta bala hoy, un problema mañana. Fíjate, es importante el hecho de que no haya que adoptar medidas adicionales, es tan importante porque además la propia IREF pone en valor que la reforma de pensiones en la parte de los ingresos, esa reforma de ingresos reales, esa cotización de los autónomos, esa subida de bases máximas, ese mecanismo de equidad intergeneracional, esa cuota de solidaridad, todavía no se ha desplegado en su totalidad. Esto es un análisis que nos van a hacer cada 3 años. Qué importante es lanzar el mensaje de que el gobierno se ha querido poner en manos de una autoridad independiente para que nos supervise, para que monitorice nuestra espina dorsal, nuestro sistema de pensiones. Y todavía, no se puede analizar en su totalidad, pero todo lo que tenía que ir bien, Javier, ha ido mejor. Estaba escuchando usted que la gente dice, es que yo dudo de que yo cuando me jubile tenga pensión. La IREF trabaja y dibuja eso. Dice, a día de hoy hay 3,8 trabajadores sosteniendo a cada pensionista. Casi 4 trabajadores por pensionista. Y dice, en el año 2050 van a ser 2,1. ¿Es sostenible un sistema de pensiones en el que hay un pensionista por cada 2 empleados? Bueno, la ratio cotizante pensionista es la mejor, quitando los años de burbuja inmobiliaria. Estamos con 2,44. Pero es que fíjate, el fondo de reserva va a terminar este año con 14.000 millones de euros, un 1% del PIB de nuestro país. Cuando llegamos al gobierno, que hay que mirar solamente 7 años atrás, estaba prácticamente vacío. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional un 61%, eso indica directamente una mejora de los salarios, indica una mejor salario hoy, es una mejor pensión en el mañana. Las jubilaciones demoradas se están duplicando, las jubilaciones anticipadas se están reduciendo de manera muy importante. Como digo, todo lo que tenía que ir bien, estamos hablando se está analizando un gasto promedio 2022-2050. Todos los indicadores están yendo mejor, con lo cual vamos en el camino correcto, pero el mensaje de tranquilidad es que precisamente el ponernos en manos de una autoridad independiente que tiene que hacer una evaluación trienal, esa es la mejor garantía, ese es el mejor ejercicio de lanzar este mensaje de tranquilidad y de que efectivamente toda esta reforma tiene que desplegarse en su totalidad para seguir transitando hacia esas pensiones de hoy y también del mañana. Ustedes han aprobado hoy en Consejo de Ministros esa pensión compatible con el trabajo. ¿No han estimado ustedes o no han dado al menos estimación de cuánta gente se acoge? ¿Cuánta gente se va a acoger a esto? Bueno, yo creo que es muy importante porque en aquel fatídico sesión parlamentaria en el que el Partido Popular tumbó importantes reformas en materia de derechos a este país, salió adelante fruto de un trabajo de consenso, fruto de ese cuarto acuerdo en materia de pensiones y por supuesto de seguir las recomendaciones del Pacto de Toledo, que es esa isla que hay en el Congreso de los Diputados donde todos los grupos hablan y hacen recomendaciones y analizan nuestro sistema de pensiones. Qué importante es cuidar nuestro Pacto de Toledo. Salió adelante este cuarto acuerdo de materia de pensiones, también por supuesto fruto del diálogo social, donde desde la voluntariedad se mejora. Teníamos un sistema que era muy rígido. O trabajas o te jubilas. Y ahora lo que hemos hecho es dar mucha más flexibilidad desde la libertad. Esto es libertad, Javier. No otros conceptos que maneja la señora Ayuso, desde la libertad. Quien quiera seguir prorrogando su actividad una vez pasaba la edad legal, quien quiera compatibilizar y quiera tener incentivos si continúa más adelante, porque hay mucho talento senior que hay que cuidar,
va a tener esa opción, pero también cuidamos. ¿Cuánta gente? Bueno, ministra? como es desde la voluntariedad, vamos a ver, lo que estamos viendo ya son los datos. Estamos viendo que las jubilaciones demoradas se están multiplicando por 2. Pero no han hecho ustedes una estimación de cuánta gente puede o se va a acoger a esto. Bueno, vamos a ir viéndolo. Lo que vemos es cómo se va monitorizando el día a día. Lo digo porque eso sí puede descompensar las cuentas. No, yo creo que es importante dar esa posibilidad. Hay una demanda. Yo practico todos los días la escucha activa a la sociedad y hay una demanda de que hay un talento senior que tiene mucho que decir en la sociedad. Hay en profesiones en las que hay edadismo, donde hay una discriminación por edad. Por eso, desde la voluntariedad, quien quiera puede continuar con esos, indudablemente, esos incentivos a prorrogar. Pero también, permíteme que explique que somos muy conscientes de que hay profesiones que tienen que tener una jubilación anticipada porque son especialmente penosas. Y también ha salido adelante esa posibilidad. O, por supuesto, cómo no hablar del contrato relevo, de esa jubilación parcial que rejuvenece plantillas. Por eso es lo que hemos superado con éxito como país. Vamos en el camino correcto. Ministra, y luego está el problema de menores inmigrantes, de niños inmigrantes. Aragón y Madrid, ¿están manipulando sus cifras? Bueno, la ministra de Infancia y Juventud es la competente para recibir, como sabes, ayer, 31 de marzo, acababa el plazo para que las comunidades autónomas, de una manera transparente, hicieran ese ejercicio de compartir cómo se encuentran sus sistemas de acogida de menores migrantes. Sirarrego ha dicho, algunas de ellas no los han entregado. Aragón y Madrid, ¿están manipulando? ¿Están arrastrando los pies? Bueno, pues vamos a ver que se está haciendo ese análisis de cuáles son las cifras de sus sistemas de acogida. Yo creo que eso es importante que lo veamos. En estas horas acaba de terminar el plazo. Pero qué importante es la asunción de las competencias y el exigir en un tema tan sensible lealtad institucional. Porque estamos hablando de menores, que por encima de todo tiene que estar la protección de sus derechos de interés superior del menor. Qué importante es la lealtad institucional. Por eso, en un momento como en el que estamos viviendo, en un contexto geopolítico tan complicado, ¿cómo echo en falta una oposición responsable en temas tan importantes como lo que es la solidaridad para atender a menores? Y bueno, en cuestiones como estas de materia de pensiones, cuando vemos que hay quien se dedica a meter miedo a la población, jugando con los sentimientos, incluso poniendo en peligro la revalorización de las pensiones, como vimos que hizo el Partido Popular hace un mes. ¿Usted cree, ministra, que Azcón, Ayuso han sido desleales? Bueno, pues si las cifras de sus sistemas de acogida no se corresponden con cómo se encuentran sus sistemas de acogida, eso es igual a deslealtad. Mañana paro, ministra. Sí. Paro, afiliación, bien, gracias. No, bien, gracias, no. Muy bien los datos muy de bien, afiliación gracias. y además teniendo en cuenta que hemos vivido un mes de marzo sin Semana Santa y que ha llovido, hemos tenido días en los que era difícil el practicar el ocio, incluso se quedaba uno más a gusto en casa y no te apetecía ni siquiera ir al cine. Ministra, ¿se sostiene ese crecimiento del Estamos empleo? corrigiendo. ¿O esto se para? Esto es una constante. Estamos corrigiendo, gracias a la reforma laboral, fallas que veníamos arrastrando de nuestro mercado de trabajo. Estamos consolidando 21 millones y medio. Gobiernos del Partido Popular soñaban con sobrepasar la cifra de los 20 millones. Se crece en afiliación en todos los sectores, empleo femenino. Fíjate, se crece la afiliación un 30%, menores de 30 años, también los mayores de 55, profesiones de alto valor añadido. Estamos haciendo bien las cosas. Somos motor de crecimiento en Europa. Ministra de Seguridad Social, Inclusión, Migraciones, Elma Saiz, un placer tenerla aquí. Mañana pasamos lista. Gracias y un abrazo. Estaré, gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.